Bueno, muchísimas gracias una vez más a Chile. Ya, yo es la tercera vez que estoy acá y siempre nos han tratado súper bien, con mucho cariño, como en esta ocasión, donde Alejandra y todo el equipo ha tenido 1000 detalles. Se nota el toque femenino, como siempre, y se agradece. Martín, ¿tú nos acompañaste? Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer gigante estar acompañando a Jordi en esta ponencia y junto a todos ustedes que, como veo, estamos haciendo un vórtice energético muy bonito, muy bonito. Así que muchas gracias por venir. Y bueno, la presentación Conectados, que un poquito tiene eso, ¿no? La conexión que tenemos no solo nosotros, los amistades, sino todo el mundo que habitamos. Teníamos que dar la conferencia a los dos y dijimos, qué mejor que Conectados. Me parece bien. Eran dos, la hicimos fácil, pero también nos preguntamos, ¿no? ¿A qué estamos conectados? No solo nosotros dos, sino todos nosotros, los que estamos aquí, a quien agradezco enormemente la asistencia, porque estas reuniones se hacen por y para ustedes también, más allá de la transición individual de cada uno de nosotros. Pero estábamos conectados a qué, nos preguntamos muchos desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer un revisionismo histórico a lo largo de lo que hemos aprendido en este tiempo. Para muchos se inició, por suerte, con toda la pandemia, donde muchos programas se rompieron y se inició una búsqueda individual. Y ese religare nos lleva a ligarnos otra vez, como esa segunda nota musical, y a reconectarnos. Entonces, bueno, parece ser como que hay que volver a un origen del cual salimos todos. Coincido plenamente. Por eso nosotros vamos a traer nuestra charla acerca de unos temas que se han estado repitiendo aquí, todo tiene que ver con todo, y vamos a hacer un repaso hablando muy a fondo sobre el agua, el electromagnetismo, buscando tener una comprensión de la naturaleza a través de un revisionismo holístico, ¿no es cierto? Por supuesto, entendemos que lo que necesitamos hacer como colectivo es forjar una ética individual, parte de lo que mucho se ha hablado, ¿no? Una búsqueda interior, un autoconocimiento para sacar tal vez nuestra mejor versión, nuestro Aristós, y de ese modo poder co-crear una moral social que bien nos vendría. Terminaremos con unas conclusiones y reflexiones, sin más. Vamos a estar hablando todo el rato de campos, ya lo verán ustedes, pero me gusta que sea el agua como el nexo comunicador, porque justamente la religión, su elemento es el agua, está lleno de emociones, de movimiento, de ondas, y bueno, vamos a intentar explicar lo que hemos ido comprendiendo durante este tiempo. Recuerden que un campo, justamente, ¿no?, es un espacio que tiene unas propiedades. Y bueno, una de las preguntas filosóficas es ¿y quién ha establecido ese orden, esa inteligencia? Y me gusta una frase de Nikola Tesla, que la escuchamos ya hace mucho tiempo, que decía que el éter es ese medio donde está ese campo de influencia, de donde la energía de alguna forma sale y nunca se acaba, y donde entra y nunca se llena. Así que vamos para adelante. Me gusta mucho. Vos. Bueno, la primera frase que queríamos traer también a modo reflexivo para cada uno de nosotros es una que escuchamos de Mai Wanzhou, la médico, genetista y bioquímica china. Abandonó, desencarnó hace pocos años este plano y básicamente decía que la vida, el universo y todo, ¿no? La vida es agua eléctrica, manifestaba ella, y para ello venía a decir en su reflexión de que si la vida es agua eléctrica y el universo también es eléctrico, ¿es el universo un organismo? Es una muy buena pregunta, ¿no? Que nos va a invitar a un paseo de revisar un montón de puntos que espero que les resulte interesante. Claro, de alguna forma sabemos que nuestra mente está modificando esos organismos subordinados que tenemos dentro de nosotros, como esos paquetes electromagnéticos, que saben cada uno su propósito, lo que hacer dentro. Y como decía Aristóteles, en esa entelequia, capaz que hay un ser superior del cual nosotros también formamos parte. Aquí sé que hay varias opiniones, cada uno deberá recorrer su camino y encontrar sus respuestas. Perfecto, entonces arrancamos un poquito. Vamos a hablar un poco de agua estructurada. Traemos a Gerard Pollack, profesor de la Universidad de Washington, la máxima autoridad en el campo de la estructura del agua, que él nos planteaba una visión muy interesante, ¿no? Lo que es el agua estructurada. Aquí tenemos una forma, la molécula del agua cuando pasa a ser de H2O a H3O2, es lo que llamamos agua estructurada, que tiene unas propiedades muy interesantes y diferentes del agua común, si se quiere. Acá vemos en esta imagen cómo cuando un material hidrófilo está en contacto con el agua, se genera automáticamente lo que llamamos la cuarta fase del agua. Esto sucede porque cambia sus propiedades. Primero y principal porque su carga eléctrica pasa a ser negativa, pasa a utilizar electrones. Y pasa a ser liposoluble, se disuelve en grasas.
Por eso tiene como una inteligencia increíble, un mecanismo perfecto donde se genera una energía potencial tremenda. Esa capa de agua pi, de agua en gel, plasmática, si se quiere, es la que podemos ver en las imágenes, algo que vieron todos, ¿no? El mosquito que no se hunde, el agua que no se disuelve con facilidad, parece tener una estructura, una membrana que tiene un comportamiento diferente. Esa es la estructura del agua pi. De eso de lo que vamos a hablar mucho. Claro. En el colegio a todos nos habían explicado que tenía 3 fases el agua, pero claro, cuando uno descubre que no, que tiene propiedades distintas, es decir, ya no solo está el gas, el sólido, ¿no?, y el líquido, sino que su estructura es distinta porque justamente, ahora lo podemos ver, tiene propiedades diferentes como por ejemplo su propio peso. Exacto. Cambia justamente en esa tensión superficial por la cual el mosquito se puede aguantar, entre otros animales, en su superficie. Claro, estamos hablando de propiedades diferentes porque todo el mundo sabe que en un litro de agua pesa 1 kilo, pero no, esta pesa 1,4 kilos. O sea, hay una tensión diferente donde se polarizan las cargas, se separan y justamente nosotros estamos funcionando de esa manera también dentro de nuestro interior. Sin duda, y genera un montón de magias y vamos a entrar a ver cómo esa parte del agua es, según muchos investigadores, la fuente de la vida, la fuente de la energía. Esa separación de cargas, perdón, es la que justamente evita que los solutos, aquellas partículas que no se nos dan bien dentro de nuestro cuerpo, queden excluidas de dentro de nuestras células. Es como un justamente escudo. Por la separación de cargas. Es un escudo que el agua nuevamente, si retomamos lo que hemos aprendido de los antiguos, como en astrología, sería Cáncer, ¿no?, que es la que justamente nos está cuidando mejor que nadie. Justamente por eso se le llama zona de exclusión, ¿no? Porque excluye absolutamente todo, no deja entrar nada, es como una barrera protectora. Sus características, como decía Jordi recién, es que se genera en esa zona de exclusión donde se separan las cargas. Sabemos, todos hablamos de electromagnetismo, sabemos que separación de cargas es equivalente a energía, a electricidad. Cambia el índice de refracción, por lo que decía Jordi, porque aumenta su densidad, pasa de pesar 1 kilo por litro a pesar 1,4. Es liposoluble, no se disuelve en agua sino en grasas, y se crea una energía potencial y disponible para ser utilizada. Nosotros dentro de nuestro cuerpo, por supuesto, somos agua, dicen, ¿no? Ahora vamos a ver que en realidad somos agua estructurada. Habíamos puesto la imagen de una batería porque justamente en una batería se separan las cargas y parece ser que dentro de nosotros está constantemente ocurriendo eso, sobre todo porque necesitamos esas membranas, esa tensión superficial, si es un elemento hidrofílico. Recuerden que filia viene de amor y en contrario esto no ocurre si pones un material hidrofóbico, que es el que tiene miedo. Por lo tanto, una vez más, en nuestra etimología, el amor está en contraposición del miedo. No se olviden de ese punto. El amor todo lo mueve, el amor carga la energía y el miedo la destruye. Parece muy romántico, muy poético, pero tiene mucho sentido, tiene mucho de esto. Y justamente la vida se contrae y se expande como un principio, ¿no?, del mismo, y vemos que como en este lugar donde está ocurriendo estos fenómenos, justamente se está contrayendo y expandiendo todo el rato. Pollack se preguntaba también, ¿tomamos energía de la luz? Y la respuesta es sí. En esta imagen podemos ver cómo la zona de exclusión, en esta parte de aquí, en presencia de los rayos del sol, en presencia de la luz, en realidad se expande. Crece esa zona donde tiene carga negativa y, por supuesto, crece la energía disponible. La zona de exclusión se expande mucho más estando iluminada. Los fotones le dan energía para crecer. Nuestro cuerpo utiliza el primer paso de la fotosíntesis. El primer paso de la fotosíntesis, que es en la separación de cargas. Y por supuesto, es interesante que lo chequearon muchísimo y se dieron cuenta que la luz que más hace crecer esa zona de exclusión es el infrarrojo. Esto es un dato interesantísimo, porque todo emite una luz infrarroja, todo. Es como que nuestras células, a través de esta separación de cargas, tienen disponible los electrones, porque justamente vivimos en ese mundo eléctrico de pH negativo, que después explicaremos, y de alguna forma esas proteínas tienen a disposición la energía para empezar a crear la vida dentro de nosotros. Exacto, ahí vemos unas imágenes de las proteínas. Las proteínas de membrana hidrófilas se encuentran en la superficie de la membrana celular y en la parte interna y externa de la célula. Imagínense, ¿no?, que nos dicen que somos productos de la casualidad y la evolución. Tenemos un diseño perfecto. Nuestras células están perfectamente diseñadas para aprovechar al máximo la utilización de ese material hidrófilo. ¿Para qué? Para crear zona de exclusión, que es la fuente de la vida. Vamos a la próxima. Otro personaje que en este revisionismo hemos comprendido es a Stefan Lanka, por supuesto. Lo tenemos aquí, biólogo alemán que negaba la existencia, tal y como nos la cuentan, de los virus patógenos.
fue muy famoso hace mucho tiempo porque solicitó, o él ofreció una recompensa para que le pudiera demostrar que existía el virus del sarampión. En primera instancia sí que la perdió, pero en segunda instancia le dieron la razón, pero no lo van a encontrar normalmente en la primera búsqueda de Google. La discusión a la cual todos están acostumbrados a partir de esta maldita pandemia, de el virus sí, virus no, este tipo literalmente lo llevó a juicio. Y adivinen qué, nadie pudo comprobar la existencia de un virus patógeno como el sarampión. Él decía que los fagos y los virus son parte indiscutible del pleomorfismo. Ahora hablaremos de lo que es el pleomorfismo. Existe una sustancia que es parte fundamental en la realización de la vida y es la llamada membrana del agua o tensión superficial del agua. Esta membrana se define como la cuarta fase. Ahí lo veíamos. Allá arriba vemos un poquito la composición química. La zona de exclusión se genera cuando hay una alquimia donde el hierro 2 se transforma en hierro 3. Y es algo que va y viene, porque también el hierro 3 se transforma en hierro 2. Es una alquimia perfecta de ida y vuelta de una constante regeneración energética. Sí, básicamente Lanka nos ofrece esta opción del hierro 2 y hierro 3 como propiedad para generar esa zona de exclusión. Recuerden que hierro también tenemos en cada una de nuestras enzimas, no solo en la sangre con la hemoglobina, también están los músculos y hasta la vitamina B12. Por lo tanto, en esa química de reducción, oxidación del hierro es la que también está produciendo esta nueva propiedad del agua donde se desarrolla la vida. Y, para puntualizar simplemente, Lanka ya decía en esa nueva visión que la célula no era la última unidad de vida, sino que lo que existían eran los tejidos y a partir de ahí se creaban las células madres o nodos que tejían esa red celular donde nosotros vemos como que es la última unidad de vida, pero no, es como una consecuencia de la misma. Totalmente. Y en la imagen de abajo volvemos a repasar lo que es, se le conoce como agua pi, ¿no? Pi de perímetro. Siempre que hay un perímetro, una periferia, se genera esa zona de exclusión. Aquí tienen 3 ejemplos de lo que sería el agua estancada, con una carga de zona de exclusión muy pequeñita. El agua en movimiento ya cambia las condiciones, se aumenta esa zona de exclusión, y el agua pi ya es magnífico, ¿no? Eso es lo que muestra en estas imágenes. Los antiguos ya decían, como Tales de Mileto, que el arché, el origen de todo, era el agua. Que, por cierto, Tales de Mileto... No me digas que era terraplanista. Era terraplanista y hasta adivinaba los eclipses que ocurrían en esa famosa guerra que se separó. Impidió una guerra por adivinar que venía un eclipse. ¿Adivinar o conocer? Eso ya lo veremos. Acá, no sé, recién vi pasar a Iru, pero tenemos al compañero Iru con Stefan Lanka, que tuvo la oportunidad de conocerlo y estar con él. Había una frase muy interesante de Stefan Lanka que decía que nuestro tejido pulmonar es el único que es capaz de metabolizar grasas. Justamente esos aspectos más liposolubles, porque él dice que literalmente absorbemos oxígeno de la membrana de las burbujitas que hay en el aire. Por lo tanto, estamos absorbiendo electricidad gracias a esas membranas que están en nuestro ambiente. Muchas culturas un poquito más alejadas de la UNESCO le daban mucha importancia a la respiración y a cómo nosotros mediante el respirar esa energía, ese prana, obtenemos energía. Eso no está nada alejado de la ciencia determina que así es. Aquí vemos una imagen justamente explicando cómo el hierro 2 procesa esa alquimia, donde se transforma en hierro 3 y viceversa, generando un flujo constante de cargas negativas que alimentan esa membrana. Y que hemos querido traer también a Artur Sala, del cual hemos aprendido que la fusión fría, que prácticamente es una reacción nuclear a baja temperatura, como lo hacía el motor de agua de Stanley Meyer, con el cual teníamos energía infinita y gratuita. En esa agua pi tiene en sus electrones 12,6 electronvoltios y entonces lo que buscamos siempre en esa fusión fría es dividir el hidrógeno del oxígeno y necesitas para eso 1260 niveles de energía, pero es que en esa agua pi ya hay 1206, por lo tanto solo faltan 54. Estamos muy cerquita de conseguirlo y probablemente sea pues alguno de los secretos. Tal vez para el año que viene podamos estar anunciando que Artur Sala ha logrado la fusión. Claro, porque los autores de la fusión fría siempre también están buscando la superficie, porque necesitas algo, como en esa batería que hemos visto al principio, para separar las cargas. Y nuestro mundo, no sé qué inteligencia lo creo, pero al menos intentamos acercarnos a la misma. Este mundo que aparte, no hace falta decirlo, es hermoso, ¿no? Esta experiencia encarnada yo la disfruto muchísimo y creo que es gran parte de todo esto, aprender a amar tanto el espíritu como la materia. Vamos a hacer un revisionismo un poquito histórico, científico, por supuesto. Vamos a comenzar, obviamente ya le dijimos, electromagnetismo, electricidad, vamos a hablar de todo esto. Y lo llevo a 1840, donde Michael Faraday descubre que un imán puede inducir una corriente eléctrica. La ley de Faraday cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Un detalle, fíjense, tiene que tener movimiento el campo eléctrico. Si no tiene movimiento, no hay electricidad. En cuanto se mueve, motion, emoción,
nace la electricidad. La tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Y se establece el concepto de campo. Recuerdan que Jordi explicaba recién esa área de influencia que ejerce algo. Un área de influencia y un área de actividad. Así nace el concepto de electromagnetismo. Aquí en las imágenes van a ver algo que todos tienen en la retina, ¿no? Cómo funciona un campo bipolo, donde se forma ese campo toroidal, referente parecido a una manzana, si se quiere, que todos lo han visto, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre los campos. Sí, Faraday prácticamente puso un rollo de cobre, indució con un movimiento un imán y generó un voltaje. Y eso es constante lo que está ocurriendo en nosotros. Ahora vamos a ver la relación entre electricidad, magnetismo y luz, que es el producto. Repito, siempre que haya movimiento, siempre que sea oscilante. Si se estanca, se muere, como el agua, como todos. Por eso está bueno que nos movamos, está bueno que hayan venido hasta acá y que nos movamos un poquito. Maxwell, que siguió los trabajos de Faraday, formuló la teoría clásica del electromagnetismo. En 1873, él publicó su conjunto de las 4 ecuaciones diferenciales con las que describe la naturaleza de los campos electromagnéticos en términos de espacio y tiempo, en su obra Tratado sobre la electricidad y el magnetismo. Él demuestra que los campos eléctricos y magnéticos están directamente relacionados entre sí y que la luz es una onda transversal compuesta por estos dos campos, como lo ven aquí. Unificó por primera vez electricidad, magnetismo y luz como manifestaciones distintas de la misma cosa. Este dato quédenselo. Electricidad y magnetismo es equivalente a luz cuando están en una onda transversal. Acá vamos a ver las oscilaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, siempre que la longitud de onda, por lo tanto la frecuencia, esté dentro del aspecto de luz visible, nosotros tenemos un campo un espectro visible, la variación de esa frecuencia va a determinar el tono. Mientras menor sea la frecuencia, el tono va a tender al rojo, y mientras mayor sea la frecuencia, el tono va a ir hasta el violeta, etc. Parecido sucede con las ondas de sonido, cuando la frecuencia te equivale al tono, una voz más grave o una voz más fina. Claro, es increíble, al menos para mí, ver la relación que eso somos nosotros. O sea, no es algo apartado, que simplemente es un estudio de la física, de algo como que está muerto en la materia. No, no, eso está ocurriendo constantemente y somos parte de lo mismo. Y es justamente lo que más vamos a indagar. Por eso el nombre Conectados. Como es afuera, es adentro, como es el micro, es el macro. Todo lo que funciona en la naturaleza, que no se puede negar que está perfectamente diseñado, también funciona dentro de nuestro cuerpo. Porque si tenemos cargas eléctricas, justamente, eso es una propiedad física donde o nos atraemos o nos repelemos. Es como cuando tú te acercas a una persona o a un animal y siente algo. De alguna manera hay información en esos campos inmanifestados que a lo mejor no vemos, no podemos percibir tal y como nuestros únicos 5 sentidos que nos habían dicho, pues resultan, pero eso está ahí, estamos interactuando. Eso que llamamos la intuición de repente, eso que llamamos ese conectar, ese pensar, bueno, por ahí va a andar. Él establecía esto de la radiación electromagnética y aquí tenemos un espectro electromagnético. Repito, hay una frecuencia que está en el espectro de luz visible, la cual nosotros mediante el sentido de la vista podemos determinar. Al lado tenemos una imagen de los chakras, que no es casual que cada uno tenga un color, una frecuencia, etc. Fíjate que cuando el espectro se baja a una carga, a una frecuencia menor a la visible, por eso se le llama infrarrojo, está por debajo del Muladhara. Cuando la vibración sube y pasa por los chakras superiores o pasa al violeta, los conocemos como luces ultravioletas. Nada es casual, tiene que ver con eso. Por eso determinábamos a modo de broma y a modo de ánimo, todo es luz y no a la mala onda. La luz nosotros la modificamos con los pensamientos, ya lo veremos, pero va todo por ahí. Y a nosotros que nos gusta también encontrar el sentido etimológico de las cosas, sobre todo en esa raíz de magnetismo, que prácticamente es el que genera ese campo de interacción, viene la magia, viene la matriz, viene la matrix, viene la madre. Y de alguna forma la electricidad, que tiene esa connotación de que está en las montañas, de que está en una nube, los dioses le pusieron la palabra Elohim. Elohim, sí, sí. Vuelve a tener esa raíz de las dos vertientes, ¿no? El padre y la madre en la electricidad y el magnetismo. Muy importante, eso también los faraones, las coronas de los reyes, y eso utilizan el metal del oro, ¿no? Porque el oro tiene que estar arriba como en el chakra, el absoluto, y utiliza la electricidad. Como decía él, electricidad, Elohim, todo tiene más o menos el mismo significado respecto a eso. Todo es electricidad. Y anteriormente se sabía. Se sabía y, entre otros, lo conocía Nikola Tesla, todo el mundo ya habrá escuchado hablar de él, donde decía que todo era energía, vibración y frecuencia, pero nos encontramos con los últimos estudios del CSIC en España, el Centro de Investigaciones, que dice
que se ha demostrado que nuestras células humanas vibran. Y dice ellos que podrían servir para detectar enfermedades. Eso ya lo iremos viendo, pero es como que vienen a resaltar aquellos conocimientos que de toda la vida se ha sabido. Sí, vamos, que hace muchísimo tiempo que tienen a partir del informe Flexner también, ¿no? Toda esta locura que nos plantearon, pero realmente estos tíos, que me los imagino como súper orgullosos de sus títulos académicos, todo el presupuesto, y hoy descubren cosas que ya en el Kybalión se veían. Y encima le cambian el nombre, le ponen a todo esto lo cuántico, Hombre. que es aquello subatómico que está en vibración, antes de la materia, de alguna forma. Bueno, así están. Pero como les decía, este concepto es, por ejemplo, el tercer principio hermético del gran Hermes Trismegisto. Todo está en movimiento, nada está en reposo. Movimiento es vida. ¿Ok? Y el movimiento trae al cambio, como iremos viendo ahora. ¿Cómo iremos viendo? ¿Por qué lo digo? Porque habían autores, como Gastón Naessens, que no lo veo de aquí, que inventó entre otros, que hemos dicho antes de empezar. Vamos a intentar leer tranquilamente la descripción de los autores, pero yo desde aquí me cuesta, Martín? No pasa nada. Gastón Naessens, que es el que inventó el microscopio más poderoso del mundo, el somatoscopio. Entonces decimos que él descubrió una partícula microscópica llamada somátide, que está presente en la sangre de todos los seres vivos. Es más pequeña que una célula y que una bacteria. Esta es indestructible y es fundamental para la vida. Lo que él descubrió es que esta cosita cambia de forma a lo largo de 16 etapas, lo que se conoce como el ciclo somatidiano, algunas de las cuales solo aparecerían en condiciones de enfermedad, las primeras 3, ¿no? Claro, los somatides son los precursores de nuestro ADN. Es aquello que se va transformando en función de si su medio, su campo, se va distorsionando en acidificación. Él decía que las células sanas tenían esos 3 primeros estadios de los somatides, que soma es forma, por eso es la esencia y la base del pleomorfismo, porque las cosas están en constante cambio y cambian de forma y cambian de función, si quieres, dependiendo del campo. Entonces, estos precursores del ADN, en los 3 primeros ciclos, que son las esporas, las dobles esporas, es como cuando funcionan correctamente, pero cuando se acidifica el campo, pues se transforman y se suceden en los... ¿cómo era? Lo tengo aquí. En las bacterias, las hélices y las microbacterias, como pueden observar en el gráfico. Todo es transformación. Esto ya lo decían, entre otros, Máximo Sandin, Ederlein y Becham, lo que pasa es que todos nos hemos podido recopilar. Pleomorfismo hace referencia justamente a eso, al cambio de formas. Puede cambiar de formas, puede cambiar de frecuencia, por lo tanto cambia de espectro de luz también. Es un cambio constante de la misma cosa. Rife, entre otros, ya también con un microscopio de campo oscuro con cuarzos, que también es muy importante por la luz, también que se proyectan los mismos, llegó a sanar cánceres con frecuencias electromagnéticas de la propia luz. Lo que pasa es que también a este lo borraron del mapa. Lo borran a todos. Aquí lo que él hablaba, el microscopio de campo oscuro, ¿no? Es una técnica de iluminación que permite observar objetos muy pequeños o transparentes que no se ven bien con la luz directa. Pasa con la fotografía, ¿no? Cuando pones una luz de frente, a veces se quema la imagen, no logra ver. Desarrollaron esta técnica donde el objeto a ser observado, la luz le llegaba del costado o de atrás y demás. Entonces, claramente, esta forma de iluminación se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin pigmentar. Son invisibles con la luz normal, no se ven con la luz normal. Y esto se hace sin fijar la muestra, quiere decir sin dañarla, sin matarla. Esto nos recuerda mucho, si somos luz, somos energía, la teoría sintérgica, que ayer también se habló un poquito, de Jacobo Greenberg, donde los niños, con esa visión extraocular, podían sanar los órganos haciéndoles cambiar con su intención de color. Exacto. Es decir, los somatides, que hemos visto antes, es en ese pleomorfismo, todo es vibración, todo es cambio, y también estás emitiendo una luz distinta, que es lo que se dio cuenta ese hombre. Y Jacobo Greenberg, pues con sus investigaciones, pues vino a ponerlo encima de la mesa, y recuerden a todos que después hicieron, con esas investigaciones de esos niños, en ese proyecto Montagut, la película de Stranger Things, que hemos visto todos. Muy bien. Es una serie, ¿no? Una serie. Una serie. Entonces, estamos hablando de campo, estamos hablando de perímetros, estamos hablando de todo eso, estamos hablando del entorno. Entonces, traemos estos 3 autores que muchos a partir del 2020 se habrán empapado mucho con la información de ellos. Uno de ellos, Claude Bernard, biólogo teórico, médico y fisiólogo francés, que dentro de muchas cosas él sostenía el germen no es nada, como ese virus patógeno. El germen no es nada, el territorio lo es todo, el entorno lo es todo. Qué importante fue para muchos el 2020, toda la pandemia, porque obviamente toda esta información tienes ansias de conocer y te pones a rebuscarla. Pero los que veníamos ya desde hace muchos años con esta información, vivimos la pandemia totalmente distinta. La vimos, claro, la viste antes de que te mintieran, porque ya teníamos esa sentencia hacia la farmacia, ¿no? Ya no nos colaban una.
Pero bienvenido el 2020, bienvenida a esa noche oscura del alma y bienvenidos todos aquí a ver qué estaba pasando. Un poquito Bernard siempre había dicho, ¿no?, que el terreno lo era todo, ese estado del mismo, y justamente ahora vienen a decir los nuevos genetistas que no importa tanto el gen, sino como la epigenética, aquello que está alrededor del mismo, el entorno. Vuelven pues a manifestar las mismas ideas que ya se tenían y se conocen, que cómo funciona la naturaleza. Me gusta darme cuenta que por más esfuerzo que ponga la gente de arriba, hay cosas que no se pueden esconder debajo de la alfombra. No se pueden esconder, por eso de a poco parece que se van dando cuenta de cosas. Quisimos traer también a Otto Warburg, que fue otro premio Nobel, donde decía que donde haya alcalinidad no puede haber enfermedad. Recuerden que el cáncer, entre otros, siempre se alimenta de manera anaeróbica, con glucólisis, es decir, sin oxígeno. Aunque al final para buscar los ATPs, creo que era el oxígeno, sacábamos 36 ATPs de cada cadena y con la glucólisis es muy pobre, solo sacamos 2 ATPs. Entonces generamos mucha menos energía, pero es como que la vida ha encontrado otra manera fuera de la oxigenación como para poder sobrevivir. En esos programas que tenemos todos dentro. Totalmente. Quédense por favor con esa frase de Otto que dice: todas las enfermedades son ácidas. Donde hay oxígeno y alcalinidad, no hay enfermedad. ¿Vale? No necesitamos nada de afuera más que controlar nuestro pH y la alcalinidad del cuerpo. Antoine Béchamp, no lo quiero dejar atrás, biólogo y químico francés, tenía la teoría del terreno, de nuevo, el perímetro, el entorno, el campo. Nada expresa de la muerte. Tú prendés la tele hoy, escuchás a los científicos hoy, parece que la muerte nos persigue para todos lados y no podemos escapar. No, no, no. Todo es preso de la vida. Todo está preso de la vida. Y Antoine Béchamp, perdón, ¿querías agregar? No, simplemente hay que ir al campo para ver cómo cuando la naturaleza genera desperdicios que le llaman, vienen los hongos y son capaces de transformarlo. Sería una manera de transformación como los somatides, para limpiar todo aquello que ha acabado su ciclo. Me gusta esa frase de nada se pierde, todo se transforma. Tiene que ver con esto. Nada se pierde, todo se transforma. Todo tiene una especie de pleomorfismo, si se quiere. Es interesante ver Béchamp versus Pasteur. Lo habrán escuchado esto, ¿no? Muchas veces en todo esto de la locura de la pandemia. Hubo una época desventurada y a la vez afortunada en la cual existieron el célebre Louis Pasteur y el máximo genio sin paralelo en la medicina universal, Antoine Béchamp. El primero, Pasteur, enseñaba que los microbios eran la causa de las enfermedades, por lo tanto, hay que combatirlos. Por otro lado, Béchamp nos enseñó que los microbios no son la causa de las enfermedades y no hay que combatirlos, sino que el terreno ácido presente en el organismo es la causa, ese entorno, ese perímetro es la causa. Entonces, Béchamp fue quien expuso por primera vez la célebre frase del microbio no es nada, el campo lo es todo. Y acuérdense que ese campo también se está modificando, no solo por la nutrición, donde los parásitos, que ayer tuvimos la ocasión de escuchar a los conferencistas, se pueden desarrollar mucho más. Entonces, bueno, se puede atajar de otra forma, no hay que combatir tanto al agresor como si no a la casa donde está habitando. Lo que pasa es que cuando te gusta la guerra, guerra, en todos lados y en todos sus aspectos. Es interesante darnos cuenta que recién decíamos que Béchamp era un genio en la medicina universal. Y este muñeco es un químico y microbiólogo. Entonces, alguien tomó una decisión a ver a quién le hacían caso. Lo curioso es que Pasteur en su lecho de muerte decía: Bernard tiene razón, el agente no es nada, el territorio lo es todo. Aún así... Pero ese no lo pusieron en los libros de la escuela. Bueno, no seas peleador tampoco, pero aún así, yo no sé por qué, pero ya en 1910 se publica el informe Flexner sobre educación médica con el auspicio de la Fundación Carnegie. Se crea un campo de guerra dentro de nuestros cuerpos para pelear a muerte con microbios y gérmenes. Adelanto, las municiones de esta guerra las suministra la farmacia. Rápidamente, esto no quiero detenerme mucho, pero tengamos en cuenta que el informe Flexner tiene el auspicio de la Fundación Carnegie, aquí tenemos los muchachos estos, que básicamente influían mucho en cambiar la educación de la medicina. Claro, nos pusieron como única visión de entender las cosas, la que ellos manifestaron, olvidando las que ya se sabían de otras culturas, pero que además, al llevar ese conocimiento a las escuelas, generaron las licencias, porque como nos tratan como seres licenciosos, que nos vamos a transgredir la moral o la ética, entonces ellos son los únicos que nos pueden dar permiso para ejercer la medicina. Permiso. Lo tienen todo controlado, no puede haber un médico que se salga de sus reglas. Y por supuesto le pegaron durísimo al pleomorfismo, ¿no? Porque eso, el pleomorfismo debería enseñarse en todas las escuelas. Que además requiere de un compromiso y una responsabilidad individual. Porque claro, ya eres tú el que pasas a cuidarte y no depender del médico al cual antes al menos ibas a consultar. En la consulta, hoy en día vas a obedecer. Es un fractal que vemos mucho, ¿no? Como ellos intentan que nosotros busquemos soluciones fuera de nosotros, esperanza fuera, le pidamos... La cosa es adentro.
Hay que buscar dentro, hay que entender por qué nosotros, qué comportamiento tenemos que afectamos la acidez del entorno que rodea la célula, o etcétera, todo. Tengamos en cuenta, perdona, Bernard Flexner, uno de sus hermanos, miembro destacado de la organización sionista, nunca faltan, obviamente. ¿No es cierto? Siempre hay personajes repetidos, ¿eh? Y los iremos viendo a lo largo, pero entre otras cosas, hemos escuchado a Rockefeller. Siempre, ahí lo tienes. La importancia, también en la química, en el petróleo, están metidos en todos los lugares. Todos los tinglados. Y también Rockefeller compró el diccionario de Inglaterra, del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Para Porque qué querrá comprar el diccionario? La importancia de la etimología, porque es como con las palabras nos relacionamos. Entonces, si cambias la definición de las mismas, estás cambiando la visión que quieres imponer. Es el poder de la palabra. Como ocurrió con la pandemia. Que la pandemia cambió... Dos veces cambió su significado. Dos veces de significado. Entonces, dos veces cambió de significado. Es como el mundo entero piensa que vive en democracia. Lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Bueno, rápidamente, porque esto no es para detenerse mucho. Frederick Taylor Gates, otra vez volvemos a los Rockefeller, era un clérigo baptista estadounidense, principal asesor comercial y filantrópico de Rockefeller, ¿no es cierto? Él lo convenció que el gran cambio era modernizando la medicina, especialmente reformando la educación. En 1901 concibió el Instituto Rockefeller de Información Médica. El cambio era claro. ¿Querés cambiar el paradigma? ¿Cómo lo haces? Mediante la educación. Acá tenemos un fotogénico, el muchacho, y la adoración científica, el fanatismo académico que nos encontramos hoy en día cuando queremos explicar que la Tierra no gira, no rota, o cuando queremos explicar que los virus no son patógenos. Ellos han creado una guerra dentro de nuestro cuerpo. Una industria necesita crear demanda, ¿no? Me lo pregunto. Entonces, rápidamente, Jordi, ¿cómo se adoctrina un nuevo paradigma? Bueno, sabemos que los Huxley, entre otras cosas, también están metidos en la UNESCO, y es muy gracioso cuando comprendes que su hermano, el primer director de la UNESCO, fue el creador de Un Mundo Feliz, donde tenían la pastillita Soma, justamente, hemos hablado del pleomorfismo, de los somatides, y con esa pastilla Soma te daba la felicidad. Entonces nos tenían un poquito dormidos, como ahora Yuval Harari está diciendo, ¿no?, por el Foro Económico Mundial, que no somos muchos y nos van a tener que tener entretenidos con drogas y videojuegos. Bueno, pues un poquito era la esencia de este libro, de estos eugenistas, porque eran eugenistas reconocidos, donde además, recuerden que los niños nacían en probetas ya todos. Es decir, lo natural, extirpémoslo. Planteaba básicamente una sociedad tan distópica que la única forma de mantenerse con vida y sin suicidarse era el entretenimiento y el soma, como dice él, lo mismo que están discutiendo hoy en los foros de Davos y en todos estos lados de los aristos del mundo. Un detalle es que el biólogo evolutivo, por supuesto, totalmente defensor de las teorías evolutivas de Charles Darwin, o venimos del mono o somos perfectos, no hay puntos grises. Le llamaban el bulldog de Darwin al abuelo de los Huxley. Aquí lo tenemos. Porque lo defendía en todos los actos conmemorativos del mismo. Y recordemos, para los que conocen nuestra tarea, que la teoría de la evolución es la segunda gran herida de la psiquis en el ser humano, según Sigmund Freud. No es un detalle menor. Obviamente, en 1945, cuando fundan la UNESCO, a partir de ahí el cientificismo académico es una locura. Hoy manda el experto dice que, y no sabe nada, pero experto dice que. Entonces, rápidamente, el poder que le hemos entregado a la farmacéutica por tal vez no haber tenido la necesidad de preocuparnos nosotros mismos, ¿no?, el tener que delegar, la salud la ha sido delegada. Solamente comentar, la iatrogenia es un daño no intencional que se produce a un paciente como consecuencia de una intervención médica, y ya de hace tiempo que es la primera causa de muerte, ¿vale? Y a veces sin siquiera tener la intención de hacerte daño. Ahora tienen la intención de hacerte daño, o sea que ahora es peor. Recordar que la palabra fármaco significa remedio, veneno o droga. Es lo mismo. ¿Qué varía? La dosis. ¿Ok? Todo es veneno. Bueno, esta no la quiero ni poner, discúlpenme ustedes. Miren qué importante, porque están todos re calientes con el tema de las vacunas. Bueno, la madre de él es la que tienen que saludar. John Franklin Enders pertenece a una de las logias secretas de la Universidad de Yale. Todos conocen Skull and Bones. Bueno, también tienen Scroll and Key, donde vemos que uno de los miembros notables es John Enderser, virólogo y microbiólogo estadounidense. Él desarrolló la vacuna de la, esta palabra es difícil, permiso, antipoliomielitis y la vacuna contra el sarampión. Vacuna que Stefan Lanka, que dice. Nos estaban hablando del sarampión y años posteriores, Stefan Lanka demostró en los tribunales que no se podía demostrar la existencia del sarampión como cualquier otro virus, tal y como nos lo venden. No es que no existan fuera de las células. Se pueden dar otras explicaciones a lo que vemos a través del pleomorfismo. Pero este hombre fue como el que puso la primera base para crear las vacunas contra algo, pero ese algo es un fantasma. Han sesgado el conocimiento, nos han dado una única alternativa, una única explicación, negándonos todo el resto. Conocido como el padre de las vacunas modernas, por supuesto.
Obviamente, aquí Germán Velázquez, exdirector del programa, decía, y esto lo saben todos, han privatizado la OMS. La financiación privada condiciona las decisiones. Ahora, ¿quién financia? Fíjense, hoy en día el primero es Estados Unidos de América, el segundo es Bill and Melinda Gates, el mismo que en la charla TED te dice que si vacuna bien disminuye un 15% de la población. Y algo mucho más perturbador, la lista de reconocidas empresas farmacéuticas cuyos aportes hacen desconfiar de la vocación de la OMS. O sea, mínimo hay conflicto de intereses, ¿no? La OMS y todas estas organizaciones nacieron, como la UNESCO, el Foro Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que montar tan caos en todo el mundo que nosotros les cedimos la soberanía a través de estas organizaciones que crearon. Por eso son mundiales. Pero del orden del caos. Del orden del caos, obviamente. Ponemos por ahí con Jordi algo que todos lo saben, ¿no? Pero la industria que requiere enfermos gobierna nuestra salud. Esto no salió, no cayó del cielo. Esto, queramos o no admitirlo, lo hemos permitido nosotros. Cosa que esto lo deben saber todos. Demandas, juicios, de todo tipo de cosas que demuestran... Que demuestran que nos han mentido como mínimo, que han generado muertes. Aquí teníamos, ¿no?, Johnson & Johnson acusado con tantos millones por los casos de cánceres de sus polvos de talco. Y la gente sigue confiando en esas empresas. Y cuando pierden un juicio, en determinado país, se llevan el lote a otro país que el juicio no se hizo y te la siguen vendiendo ahí. Claro, por eso, sin consecuencias no solo legales, sino sobre todo respecto a nosotros, porque nos siguen con la misma confianza. Y bueno, ahí sí estamos. El video no, lo paso. Entonces decíamos que el poder de la farmacéutica, este logo lo conocen mucho, lo mismo, del soborno al fraude, multas, esto, lo otro, bueno, todo lo conocemos. Consentimiento informado. Nos hemos hinchado de ahora con la pandemia a escuchar. Pfizer no ha querido dar los productos que las vacunas presuntamente tenían, las inyecciones. Entonces, ¿de qué consentimiento me vas a dar si ni tú sabes lo que llevan? No te enfades, no te enfades. Hay cosas que son locura. Incoherentes, entras en disonancia absoluta. Pero lo interesante es todo como dice el título, este poder de la farmacéutica tiene un talón de Aquiles, que es el conocimiento. Porque en un entorno alcalino y con oxígeno, ese poder de mierda no tiene mercado. No hay mercado para la farmacia cuando el entorno es alcalino. Claro, estamos escuchando todo el rato el pH, ¿no?, que es esa proporción de hidrógenos como un índice que se estableció, ahora lo seguiremos viendo, pero recuerden que un hidrógeno, del cual está formado también el agua, es un protón con carga positiva en su núcleo, ¿vale? A partir de ahí entendemos como Linus Pauling, que también fue un ingeniero químico estadounidense que le dieron un premio Nobel. A mí me hace mucha gracia porque él decía que la alcalinidad es salud, y él decía que tomes un zumo de naranja cada día. ¿Por qué? Porque la vitamina C sirve para sintetizar el colágeno, cosa que nosotros por sí mismos no podemos hacer como otros seres vivos. Así que el zumito de naranja cada mañana, recuérdenlo, que nos ayuda. Ayuda. Entonces, leemos un poquito. El químico Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel, afirma que mantener el cuerpo con un pH alcalino es la clave para recuperar y conservar una buena salud. Cuando alguien no se siente bien, muy a menudo es porque su cuerpo tiene un pH levemente ácido o muy ácido. El cuerpo debe tener un pH ligeramente alcalino, entre 7.1 y 7.4. Ya por debajo del 7 es ácido. Las células del cuerpo necesitan un pH alcalino normal para funcionar adecuadamente. El bajo pH es una de las causas más importantes de muchas enfermedades, incluido el cáncer. Se ha encontrado que el 85% de los pacientes con cáncer tienen niveles de pH entre 5 y 6, tan ácidos, y el entorno lo es todo. Estamos hablando de electricidad, ¿eh? El pH, ahora lo veremos. Si sigues a la siguiente lámina, lo que tú digas. Aquí podemos ver, más allá de que el hidrógeno, estamos hablando de pH, esa proporción que tenemos dentro de nuestra sangre, ¿era el primer elemento de la tabla periódica? No, no era el primer elemento. No era el es el primer elemento después de la censura, porque el creador de la tabla periódica, Mendeleev, dijo que el primer elemento, que era el más ligero que el hidrógeno, era el éter. Lo que pasa es que se lo cargaron, porque claro, tu visión se amplía. Aquí vemos este gráfico donde mostramos lo que es el potencial de hidrógeno. pH es eso, potencial de hidrógeno, donde tenemos un valor de entre 0 y 14 cuando 7 es neutro. ¿Qué quiero decir con neutro? Bueno, mayor pH, mayor resistencia. ¿Resistencia de qué? Estamos hablando de electricidad. Aquí tenemos una tabla que son los valores de pH y su relación directa con el voltaje o el microvoltaje. ¿No es cierto? El valor del pH afecta directamente la carga eléctrica que tiene ese fluido. Claro, si va de 0 a 14 y 7 es neutro porque no hay voltaje, de 7 a 0 es ácido porque va con protones. Nuestro cuerpo funciona con electrones, en negativo, son cargas. Por eso nuestras arterias tienen 7,45 de pH y nuestras venas 7,35. Ya están no tan oxigenadas. Obviamente, claro, la oxigenación le viene de los pulmones, que va directamente al corazón, donde ahí veremos
que hay un voltaje de dos diferentes cargas. En la imagen de abajo, la diferencia de potencial entre lo que es la célula y la membrana, vemos que las células cancerosas, que recuerden, se alimentan de glucólisis, no de oxígeno, están acidificadas y hay una diferencia potencial en positivo de 30 milivoltios. Pero nos vamos acercando a la salud de la célula, vemos cómo llega hasta menos 100 milivoltios, es decir, carga negativa, que es como funciona nuestro cuerpo. O sea, somos electricidad, somos seres eléctricos, habitamos un mundo eléctrico y plano y todo tiene que ver con todo. Somos agua estructurada, somos H3O2. Esa es el agua que está dentro de nuestro cuerpo y es la fuente de la vida, de la energía y de una gran cantidad de magia que hay por Porque aquí. recuerden que en el H3O2, que el hidrógeno es como que ya no está estructurado uno encima del otro, sino que está como corrido un poquito, o sea, hay una nueva estructura en forma de hélice. Esa hélice que también tiene el ADN, que tiene el colágeno, que tienen toda la forma del universo, como continuaremos viendo. Y de alguna forma, eso que nos dicen que somos agua, no. Somos agua estructurada donde hay todo ese potencial eléctrico para ser tomado por nuestras bacterias para generar la vida, justamente. Está los aminoácidos. Disponible para lo que sea que quiera utilizarla, pero va por ahí el tema, somos eléctricos. Ahora bien, tenemos agua dentro, entonces lo han mencionado antes el gran y querido Masaru Emoto. Allí en el video van a ver cómo los fluidos responden, por supuesto, a las cargas vibratorias. Todos nosotros tenemos una herramienta de carga vibratoria aquí en el chakra garganta. Cuando emitimos un sonido, emitimos una onda de vibración. Él es un investigador japonés. Él afirma que las palabras, las oraciones y los sonidos dirigidos hacia un volumen de agua influyen en la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Estamos hablando de un científico que ha escrito más de 17 libros estudiando exclusivamente el agua. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo cristaliza el agua en función de la intención que se le pone. Lo habrán hecho esos experimentos, ¿no? O el arroz con agua, o lo han hecho, ¿no? Bueno, me encanta. Directamente la intención que uno pone en su carga vibratoria afecta al material líquido este. Es como magia. Cuando uno descubre estas cosas, no sé, cada uno de ustedes, si hace muchos años o menos, pero dice, pero yo puedo hacer magia. Yo puedo transmitirle información con mi intención, mi palabra, mi vibración a un elemento y de alguna forma lo recoge y lo manifiesta. Por ahí te decían que era muy importante el agua bendita, ¿no? A mí la iglesia me gusta de poco para abajo, pero rescatemos lo positivo de cada cosa. El agua bendita, el bien dicha, el agua a la cual se le atribuyó una carga positiva, un poquito de amor, ¿no es cierto? Y esas fotografías que vemos, que hizo Masaru Emoto con ese microscopio, cuando el agua estaba congelada, se expuso, entre otros lugares, en el metro de Nueva York, y la gente, claro, alucinaba con lo que podía hacer. De alguna forma se regula como la cimática, que ayer también vimos, ¿no? Como esas partículas de arena que cuando entran en una vibración se reordenan. Vete a saber con qué inteligencia la puso allí, pero estaría ocurriendo algo similar con nuestros cristales dentro. Alguna especie de magia hay en este mundo y bueno, estamos para disfrutarlo. Decíamos entonces que las palabras y los mensajes del agua, ¿se acuerdan hoy cuando él hablaba del material hidrofílico, hidrófilo y el hidrofóbico? Estamos hablando de un material que ama el agua o que odia el agua. Amor y odio, o amor y miedo, si se quiere. Acá pongo los dos ejemplos. ¿Cómo reacciona una molécula de agua a palabras de amor? Literalmente a la palabra amor. ¿Y cómo reacciona la molécula a la palabra miedo? Directamente los fluidos de nuestro cuerpo reciben la información de nuestros pensamientos y de nuestra carga vibratoria. Y para tomar un poquito de agua, les vamos a poner un videíto de nuestro amigo Pachamama Flat, que creo que resume muy bien todo esto. Así que, a escuchar. El verdadero valor está en comprender la naturaleza del agua. Durante más de 20 años, el científico japonés Dr. Masaru Emoto estudió la ciencia innovadora de cómo se transforma la estructura molecular del agua cuando se expone a palabras, pensamientos y sonidos humanos. Luego congelaría las muestras de agua y las capturaría mientras cristalizaban con fotografías microscópicas de alta velocidad. Los resultados fueron sorprendentes. Los cristales formados a partir del agua expuesta a las palabras amor y gratitud eran claros, atractivos y simétricos. Y los cristales formados por la frase te odio estaban distorsionados, asimétricos y opacos. Una y otra vez, las muestras de agua expuestas a una intención positiva formaban patrones hexagonales en forma de copos de nieve que indican el agua estructurada que se encuentra en la naturaleza. El doctor Emoto teorizó que esto se debe a que el agua tiene conciencia. Estudios rusos han demostrado que el agua queda impresa por la energía de su entorno
y retiene la memoria de todo con lo que entra en contacto, incluso cuando está separada. Durante el descubrimiento del genoma, el Dr. Bruce Lipton estaba estudiando el comportamiento celular en la Universidad de Stanford y descubrió que nuestros genes se activan o desactivan según su entorno. Cada célula individual lee constantemente la calidad de su entorno a través de su membrana externa. Esto incluye emociones estresantes percibidas a través de sustancias químicas en el torrente sanguíneo, y cuando estamos estresados, negativos o temerosos, nuestras células cambiarán a su propia versión del modo de lucha o huida. Detendrán el proceso de autocuración y comenzarán el proceso de autodefensa. Y a la inversa, cuando sentimos emociones positivas, nuestras células se autocuran y el cuerpo prospera. La célula se protege a sí misma por su membrana, que tiene una capa de cristales de azúcar cargados negativamente en una suspensión de agua. El agua que forma nuestras células está en estado de gel. La ciencia ahora está reconociendo un cuarto estado del agua, conocido como estado gel o agua estructurada. Este cuarto estado es un estado electropolar, mientras que parte del agua se convierte en un gel cargado negativamente y el resto, conocida como agua en masa, mantiene una carga positiva y permanece más como un líquido. Esta electropropulsión crea movimiento y energía cinética. Así es como la sangre se mueve por todo nuestro cuerpo. Las últimas pruebas muestran que la sangre bombea el corazón y no a la inversa. Y es el agua en estado gel la que impulsa la sangre. Tu cuerpo está formado por más de 50 billones de células y la salud de cada una de ellas depende de la tuya. Ese video me encanta, muestra mucho lo que estábamos hablando, encerrando todo. Ahora bien... Pero con el vídeo que hemos visto, veíamos la sangre cómo estaba fluyendo. Justamente cuando no fluye se generan los trombos. Es decir, se apelmazan de alguna manera esos glóbulos rojos y tienen menos superficie de tensión, por lo tanto pueden adquirir menos energía negativa. Claro, está esa es todo la parte, relacionado. Esa es la parte que demuestra la inteligencia que hay organizando esto, ¿no? Porque se separan ¿para qué? Para tener mayor perímetro. Mayor perímetro, mayor zona de exclusión. ¿Ok? Entonces venimos a que el agua tiene memoria. Y aquí quisimos traer a Benveniste, no podía ser de otra manera, que cuando se publicó todo su trabajo le llamaron la memoria del agua. Tiene memoria el agua, estamos viéndolo todo el rato, ¿no? Parece ser es un ente que trabaja por sí solo y tiene unas características propias. Benveniste lo que hizo fue a través de diluciones, es decir, yo tengo una botella de agua, cojo una gota, la pongo en otra botella de agua y de esa otra botella de agua cojo otra gota y la pongo en otra. Hizo diluciones hasta llegar al número de Avogadro que se dice. De tal forma que esa última gota que puedes recoger ya no tiene moléculas iniciales. Una molécula, recuerden que son dos átomos, según nos cuentan, o iones. Pero ya no hay materia propiamente. Entonces, no se necesita ni materia para ejercer una memoria, una propiedad dentro del agua. Lo que hizo Benveniste, que era, aquí lo podemos ver, médico, bioquímico e inmunólogo francés, era un erudito en su materia, era el director justamente de su área, trabajaba con alergias y de esas diluciones las ponía en un corazón. Y el corazón reaccionaba alérgicamente al mismo, sin que hubiera materia, justamente. Exacto, sin que hubiera molécula, solamente con la información que estaba en el agua. De hecho, este hallazgo, por supuesto, le daba sentido a la homeopatía de Samuel Hahnemann. Claro, a todas las flores de Bach, al final son los mismos principios. O sea, coger, más allá de una asignatura que pueden tener las flores, en esas energías cósmicas que todos, de alguna manera, estamos resonando las mismas, que están dentro de nosotros. Por eso decían que el Marte no es que esté fuera, el Marte está en la planta que es roja, está dentro de nosotros en nuestra sangre, que está relacionado con el hierro. Entonces, justamente, ese conocimiento que había hay que volver a recuperarlo porque así funcionamos a nuestro entender. Sí, y Montañer, que todos lo conocen, ¿no? El tema del VIH y demás, también entendía que el agua tenía memoria, también respaldaba las teorías de Benveniste. No, recogió su trabajo de Benveniste y el propio Montañer dijo que el ADN graba información al agua electromagnéticamente. Nuevamente, electricidad y magnetismo funcionando como antenas dentro de nosotros, con el agua. Y de una forma, porque en nuestro mundo todos piensan, ¿no? Electricidad y agua parecen no compatibles, no amigos, o sea, son cosas... No, todo se quiere entre sí. Sí. Que Benveniste, igual que Peter Garayet, decía que con ondas se podían prevenir enfermedades, de alguna forma, igual que tú emites un sonido y le puedes poner otro sonido a la contra y encuentras el silencio,
Pues con nuestras vibraciones, dentro de cada uno de esos virus o bacterias que están generando un desequilibrio, tú también te podías sanar, creando la contra. Eso era lo que decía la medicina del futuro. Emitiendo una onda igual pero opuesta, que me hace sonar a esos arquetipos de Carl Jung, ¿no? Esa unión de opuestos. Todo funciona, todo tiene una intensidad mayor cuando se unen los opuestos. De eso se trata. Y pasamos a Víctor Joberger, que nos establecía el agua viva. Fíjense en el video que aparte de la ola se generan un montón de torbellinos, lo van a ver varias veces. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito. ¿Por qué? Porque él era un silvicultor, naturalista e inventor austríaco. Él estudió los fenómenos de los vórtices en los fluidos. Él de repente desarrolló la teoría de la implosión como alternativa a la explosión, con el objetivo de crear sistemas energéticos más eficientes y armoniosos con la naturaleza, y copiando a la naturaleza, después de observar a la naturaleza. Él propone que la energía, en lugar de generarse mediante explosiones, como en los motores de combustión, podía ser concentrada y aprovechada de forma más eficiente mediante procesos implosivos. Esto implica una mayor eficiencia energética y una menor perturbación del medio ambiente. Incluso inventó una turbina hidráulica que aprovechaba los vórtices y demás de forma limpia y sostenible. Sí, básicamente decía, si quieres entender la naturaleza, copia la naturaleza. Cópiala. Claro, porque en los remolinos del agua están enriqueciendo el agua. ¿Por qué? Porque se está generando, como cuando nosotros hacemos un movimiento circular dentro del agua, está generando zona de exclusión. Claro. Porque si puedes poner el dedo y no te mojas, es porque se está expandiendo y está generando más tensión superficial alrededor. Estás colaborando en que suba la densidad, estás colaborando en que se fabrique más perímetro. ¿Para qué? Para que crezca la zona de exclusión. Hablamos de los remolinos, que todos conocen, de cómo se comportan los huracanes, las tormentas, el inodoro. Todo tiene esa forma implosiva hacia adentro, ¿no? Nuestra sangre, hasta el propio chi, que está fluyendo en esos flujos de remolinos. Totalmente. Aquí tenemos parte de los trabajos de él que podrán ver allí. Él observó muchísimo los ríos, el comportamiento del agua. Y un planteo. Ven que allí abajo tenemos un árbol más o menos en un esquema de cómo crece. Yo no sé a ustedes, a mí me parece un poco antilógico el hecho de que una planta empiece a crecer para arriba cuando se supone que hay una fuerza de gravedad que todo tiende hacia abajo. Y una pregunta más. Porque en el cuerpo humano nos han dicho que es el corazón, lo cual vimos que no. Pero ¿y en un árbol cómo llega la gota de savia allá arriba? ¿Cómo se pone que es antigravitación? No, es de nuevo, agua estructurada, tienen energía por sí mismas. Es un campo magnético que da el movimiento. Es que el agua es un misterio y hay ejercicios que le podemos hacer todos, la ponemos en el congelador y si se congela explota. Entonces cuando se solidifica tiende a expandirse, cosa que el resto de líquidos no funcionan así, justamente se contraen. Entonces es un misterio, tiene unas cualidades únicas y las que quedarán todavía por descubrir. Ahora, si hablamos de los vórtices, acá tenemos 3 vídeos donde... Aquí es curioso, ¿no? La rama... Estamos viendo como una rama está fluyendo hacia arriba en ese flujo que se genera venciendo la gravedad. Sí, cómo totalmente. El salmón está pudiendo remontar. Bueno, esto no es un salmón, pero también sirve como ejemplo. Está remontando un espacio vertical. La naturaleza conoce de estos vórtices energéticos y simplemente los aprovecha, los utiliza. El salmón en contra de la corriente, no. Encuentra el torrente y se sube a él. Porque todos son cargas. Es como que por dentro se genera en esa zona de exclusión una corriente que va a la contra. Y los animales, de alguna manera, interaccionan por ese conducto en separación de cargas y aprovechan esa inducción. O sea, somos la única especie que pelea contra la naturaleza en lugar de aprovecharla, ¿no? Allí vemos lo que es la energía Kundalini en esa doble hélice o doble toroide, si se quiere, donde danzan entre sí y tienen un ascenso en forma de espiral. Cuando digo espiral, digo Fibonacci, secuencias, ¿verdad? Y al igual que nuestras células no dejan entrar los tóxicos dentro por la separación de cargas que hay, que las precipitan hacia afuera, los remolinos, decía otro estudioso que era Hatcheney, son capaces de borrar la información guardada de las sustancias disueltas tóxicas al precipitarlas. Porque al ser más densas, al ir con una carga especial, tú si le pones la negativa, eso ya no puede entrar y se cae. Y además se borra. Igual que con nosotros cuando nos mareamos ya no sabemos dónde estamos. Pues eso se resetea. Es un sistema perfecto y perpetuo de renovación de energía, de limpieza, etcétera, etcétera. Abajo tenemos una imagen de lo que sería el campo toroidal alrededor del ser humano, con esa forma que parece una manzanita, ¿no? Muchos de los mitos esconden la información oculta detrás de una manzana. Ahora bien, si copiamos a la naturaleza, es lógico que el que diseñó esto la haya copiado también. Esto es otra cosa que cuando, no sé, la descubrimos todos en ese revisionario histórico, dijimos, ¿pero qué está ocurriendo aquí? El corazón no es nada semejante a lo que nos habían contado.
Entonces, déjame contarles. Fernando Torres Guasp, cardiólogo español, anatomía y función del corazón humano, una eminencia al hablar del corazón. En la década del 70, por primera vez, el doctor Francisco Torres Guasp, cardiólogo español, dedicó su vida a estudiar la mecánica del corazón y él describe al corazón como una estructura formada por una banda miocárdica ventricular continua que se enrolla en una doble hélice. Aquí ven la imagen de lo que sería el corazón desplegado, una especie de pergamino, un solo músculo que se puede expander, por supuesto, y que cuando se enrolla, como lo conocemos todos, produce dos cavidades que son toroidales, si se quiere. Ahora, ¿qué implicaciones trae esta reinterpretación del corazón? Pues, por supuesto, ahora lo explicaremos, va a reinterpretar el electrocardiograma, vamos a entender el campo magnético cardíaco como el impulsor de la circulación, vamos a interpretar el corazón como la antena que nos conecta a todo lo que nos rodea, y la coherencia cardíaca como sincronizadora, coherencia social y global. Esa energía que a partir del entendimiento del corazón helicoidal sabemos que no es radial, es de nuevo helicoidal, toroidal, Fibonacci. Claro, como decía ayer Roberto, de alguna forma está reestructurando nuestra sangre, el corazón. Justamente en esa doble helicoide donde se encuentran las arterias, que tienen un voltaje en concreto, que es más alcalino que las venas, y al haber un diferencial de potencial, como se genera la chispa eléctrica de la vida que es necesaria para que todo vibre. Me gusta. Aquí en este video, de nuevo, adelantar. Esto es una imagen de Leonardo da Vinci, que ya en el siglo XVI representaba múltiples vórtices fisiológicos en los senos aórticos. Siglo XVI. Y hoy estamos redescubriendo. Le vamos a dejar unos cortitos videos. En el primero, vemos cómo este doctor, eso es un corazón de verdad, literalmente lo abre, lo muestra, y todo el mundo asombrado. El corazón es un único músculo. Y se vuelve a enrollar. Además, muscularmente también sigue como todas las fibras del colágeno y tienen esa estructura del agua estructurada y de alguna manera superpuestas en esas hélices que la naturaleza está funcionando siempre igual. O sea, vemos los mismos patrones. Hablamos del agua pi, hablamos de la energía del agua y de Schoberger. Si mezclamos todo eso dentro del corazón, vamos a mirar el segundo video. Algo muy parecido a esto sucede en nuestro corazón con cada palpitación. Mírenlo. Ahí se genera el vacío y vuelta a empezar todo. Siempre un remolino, siempre un toroide, lo pongo una vez más, siempre un toroide. Esto es autosuficiente, no va conectado a la electricidad. Esto directamente está funcionando dentro de nuestros cuerpos por inteligencia divina. Se reestructura. Se reestructura. Estamos hablando siempre. La sangre, el agua, y cuando nos la bebemos con esa energía extra, pues funciona mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Entonces seguimos. Ese corazón que habíamos dicho que lo íbamos a presentar como antena, recuerden que la charla es conectados, ¿no? Ese corazón como antena lo vamos a traer para explicar cómo se pasa del campo magnético al eléctrico. Claro, porque siempre nos habían dicho los electrocardiogramas. Cuando está muerto, que está ahí, como se ríen de nosotros, encefalograma plano. Muy bien. Sí. Pues también descubrimos que había un magnetocardiograma. Claro. Es decir, tienen un dibujo muy similar. Uno está como pulsando un poquito antes que el otro, pero los campos eléctricos y magnéticos nuevamente los volvemos a encontrar. Entonces, hacía un rato cuando hablábamos de Maxwell habíamos dicho que cuando vos tenés una onda transversal compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético, ¿de qué estábamos hablando? A ver si alguno presta atención. De luz. De luz. Se puede medir con aparatos muy precisos que nuestro corazón emite luz. Que sea en una onda de espectro no visible, eso es otro tema, pero emitimos luz. Y aquí en esta imagen vemos un análisis de lo que es la inducción magnética de los diferentes órganos, resultando el cardiograma como el principal, como la fuerza que lo sintoniza todo. Me gusta decirlo como que tenemos una orquesta de diferentes instrumentos en nuestro cuerpo, pues el director de esa orquesta es el corazón. ¿Tú quieres ser el director de esta? Ay, corazón. Pero es muy curioso, o sea, todos nuestros microórganos tienen su propia electricidad, su propio voltaje, tienen de alguna manera un objetivo último que saben y están como a disposición de otro mayor, que somos nosotros, más inclusive que el propio corazón. Mira qué interesante. Bueno, o sea, somos simbiontes. Bueno, y tenemos simbiontes dentro de nosotros. Me gusta, me gusta, me gusta. La interacción entre el campo magnético y el tejido de condición cardíaco. Obviamente, como en todo, los campos tienen información, el corazón también. El campo cardíaco tiene instrucciones precisas de cómo debe funcionar el corazón de forma coherente. Si el campo cardíaco se destructura, el corazón puede llegar a mal funcionar. Y ahí vemos algunas de las incoherencias, lo que sería la incoherencia en el campo del corazón. Esto lo explicó también Manuel Ballester, que era otro cardiólogo, otra eminencia, que decía cuando se destructura, de alguna manera deja de vibrar y de sintonizarse tal y como su electrocardiograma debería,
claro, tenemos penas, tenemos decepciones, tristezas, soledad. ¿Por qué? Porque tenemos dolor torácico, palpitaciones, arritmia, todo se descompensa. Nuestra mente está directamente relacionada con los procesos que se nos ocurren dentro de nosotros. Y el chakra por excelencia, que está relacionado con el corazón, es el anahata, por supuesto. Cual Martín hizo una charla en Menorca específica, y podemos encontrar que es el color verde. Es el chakra de en medio, y el color verde también de alguna forma nos relaja. Es el medio de la tierra y del cielo donde crece el pasto. Miren qué bonito, porque es interpretar que el campo cardíaco tiene mucho que ver con nuestro sistema de emociones, y nuestro cuerpo de emociones está representado por el elemento agua, de nuevo. Las emociones van en el agua, de ahí por eso la memoria que tiene y demás es fundamental para eso, que así funcione. Otra de las cosas que puede causar la incoherencia en el campo eléctrico tiene que ver con las alteraciones del ambiente geomagnético y de la actividad solar. De hecho, citamos por allí que hay muchos estudios que hacen esa investigación acerca del campo del corazón con la contaminación del entorno solar y geomagnético. Y el cardiólogo Ballester decía que para volver a sincronizar al corazón con su mejoría de funcionamiento deberíamos de vibrar en amor. Había estudiado que a la gente que cuando le vuelve a tener ese sentimiento, esa emoción, el corazón vuelve a palpitar tal y como toca. Me gusta mucho. Por supuesto, estamos hablando de electromagnetismo. ¿Cómo te vas a dejar en ese revisar histórico al doctor Hammer? Por favor, que él ya dijo que cuando tenemos un shock biológico traumático, inesperado, y sobre todo vivido en soledad, que no se lo explicamos a nadie, nos lo quedamos para nosotros, se genera una tensión, y hay un foco de Hammer. ¿Qué es el foco de Hammer? Pues justamente ese impacto de la psique, en esa emoción, que daría para hablar también lo que es la psique, pero queda impactado electromagnéticamente en nuestro cerebro. Ahí lo vemos, con esas ondas concéntricas, en un punto determinado según cómo estamos viviendo esa emoción, y además que afecta a un órgano en concreto. Por eso la tríada que veíamos, cerebro, psique y órgano. Más allá de que todas las enfermedades, decía que eran bifásicas, tenían una fase de que estás ahí activa, que te genera ciertas hormonas, y después en vagotonía pues funcionan otras, pero esas dos fases forman parte de una. No lo veamos todo separado como en nuestra mente, que también para entender la naturaleza nos va bien, pero afirmar es uno mismo, un proceso que todos vivimos. Claro, tener un entendimiento holístico, porque todo es parte de todo y conviene ser holístico para entenderlo. Como él dice, se produce un impacto electromagnético que queda a la prueba aquí en el cerebro. Recuerdo que Hammer, algunos lo habrán visto, que discutió y llevó a promover contra los de Ruemers, que eran los que hacían estos tomógrafos, y les pedía que hicieran este tipo de, no me sale la palabra, este tipo de fotografías sin contraste para que se pueda ver el foco de Hammer. Un TAC, lo tienes arriba anotado. Y ahora me avisaron, tengo que avisar antes de eso. Se produce un foco de Hammer. Lo curioso que es que si tú vas al hospital y decís dame 2 de estos, te lo dan con contraste. Con contraste no se ve. Contraste no se ve. Bueno, vamos a los campos mórficos. Tenemos a Rupert Sheldrake, un biólogo investigador británico que estudió sobre la resonancia mórfica y la percepción extrasensorial. Dice que los campos mórficos son campos de formas que organizan a los seres vivos, organizan los cristales y las moléculas. La palabra morfo, lo vimos hoy, viene de forma. Son el depositario de las formas de vida y el instinto que las acompaña, la memoria colectiva de cada especie. Es como nuestro corazón, que hemos dicho que funciona también de antena, igual que todo nuestro ADN, todas nuestras moléculas, nuestras células. ¿Con qué se está resonando? ¿Alguna vez se preguntaron los cardúmenes de peces, miles y miles, capaz que millones, y se mueven al unísono? Nadie lidera. Los pájaros vuelan igual, nadie lidera. O peor aún, capaz que una araña creció huérfana atrás de una roca, pero cuando sea adulta va a saber qué tipo de telaraña fabricar respecto a la especie que pertenece. Es decir, que como especie guardamos información, no solo también a título individual, que ayer se decía, no, ¿dónde está el recuerdo? ¿Dónde está la memoria? Bueno, no está dentro, no lo van a encontrar. Aquí capaz que hay algún interruptor, alguna antena que está buscando la información que está fuera en nuestro campo magnético, mórfico, pues justamente como especie también tenemos algo en común. Y hoy en día que tuvimos la hermosa oportunidad de conocer muchísimos seres que han activado lo que es la visión extraocular, algunos de ustedes lo habrán visto con sus propios ojos, o sea, esto te da vuelta absolutamente todo. ¿Con qué diablos percibimos la realidad que percibimos? ¿Con los ojos? Sí, nos dijeron que sí, pero hay otras formas. Niños y adultos que observan y leen con los ojos totalmente tapados. Eso es real. Allá a la derecha hemos querido traer también 2 imágenes. Fueron los estudios de Burr, que después también Becker los continuó con su famoso libro de Body Electric,
obviamente somos eléctricos, y Bohr le puso electrodos a los árboles, que él decía que descargaban la energía del universo, era como un toma tierra hacia el mismo. Estuvo durante 25 años haciendo sus experimentos y vio que la potencia eléctrica, es decir, el voltaje, estaba cambiando según los ciclos, según cómo estaba el día, las estaciones, hasta nuestros estados fisiológicos están modificando el voltaje. De tal forma que, por ejemplo, nos separamos, como en ese campo magnético, hacia el dorso o hacia el torso, las partes positivas o negativas, y una salamandra, que él hacía, ¿no?, el estudio, que se le había cortado un muñón, para volver a que le saliera la salamandra, cambiaba el voltaje, obviamente. En ese campo magnético, en esa matrix, en esa madre, después tiene que venir la electricidad para ser rellenada por materia. Un sistema de autorregeneración que todo lo tiene en todo, que la información de qué forma debe tener, digamos, el blueprint, el plano de diseño, está grabado en el campo mórfico. El ser y el individuo, la especie, sabe perfectamente si tiene que crecer con 3 hojas, con 4 o con 5. Esa información está en el campo mórfico. Como decía él, lo único que hace falta es la energía necesaria para que eso se produzca. Como él decía, se notaba el cambio de voltaje. ¿Por qué? Porque necesita regenerar. Entonces, vamos a la otra que me gusta mucho porque esto es conectados. Entonces, resonancia mórfica. Él decía que las mentes de todas las especies, incluidas los humanos, están unidas y forman parte de un mismo campo mental de una jerarquía superior. Este campo mórfico afecta a la mente de los individuos y viceversa. Todos colaboramos, y les va a gustar, todos somos co-creadores de lo que alimentemos a ese campo mórfico. Claro, porque también recibimos, pero también estamos emitiendo. Ahí nuestra responsabilidad de también ejercer mejor nota, mejor vibración, porque también al que está en otro lugar, capaz que también lo recibe y le es más fácil de alguna forma conectar con nosotros. Adelanto que se han hecho experimentos muchísimos, muy variados, donde se han separado especies que no han tenido contacto entre sí y los atributos aprendidos, las nuevas cosas aprendidas por un grupo de animales o lo que fuera, en 1 o 2 generaciones más tarde también las adquiría otro grupo que solamente tenían en común ser de la misma especie, compartían el mismo campo mórfico. Él hablaba de la mente extendida, ese 7º sentido. El cerebro es solo el sustento físico a través del cual se puede manifestar y expresar la mente, pero esta se extiende mucho más allá, interactuando con el mundo que la rodea, con esos campos mórficos. Y acá la parte de responsabilidad, porque las especies van evolucionando esa memoria colectiva constantemente. Cada uno de ustedes, sepan esto o no lo sepan, da igual. Para bien con aprendizajes colectivos o para mal con miedos colectivos. Por eso cuando te hacen, yo qué sé, alguna cosa muy grave a la humanidad entera, de algún modo nos afecta a todos porque todos somos parte de la misma especie. Y en esa información que hay grabada en esos campos colectivos, de alguna forma, como decía Jung, hay arquetipos que resuenan dentro de nosotros, que podemos compartir y comprender, aunque no se nos haya manifestado con las mismas palabras. Es como que algo coexiste con nosotros, porque justamente nuestro corazón y todos nuestros órganos entienden ese lenguaje. Exacto. Y acá, la parte que tenemos dentro de nuestro cuerpito, los hermosos vórtices energéticos, esos canales de conexión, los chakras. Entonces, aquí tenemos una lista. Que chakra, vuelve a ser, significa rueda, es decir, movimiento en espiral, y ahí también las tenemos que mover en el sentido de la frecuencia que toca. De aquí vemos los chakras, empezando por el Muladhara. Tengan en cuenta que cada chakra está asociado a un metal, está asociado a un planeta, a una frecuencia específica y, por supuesto, a una emoción o propiedad, empezando por la supervivencia y la seguridad en el chakra del Muladhara. Entonces, va subiendo diferentes planetas, diferentes elementos y diferentes metales. Sí, podemos ver que los metales justamente es como la transformación alquímica, esa mutación, ese I Ching. Por ejemplo, el plomo, que es más la Saturno, que está en el último chakra, era la transformación del plomo ¿en qué? En oro. Oro como metal más noble, que no se oxida, que siempre mantiene la misma forma. Por eso era como el ideal. ¿Acaso, bueno, el plomo por ser el metal súper denso, ¿no? Bien abajo, bien abajo. Y el oro eléctrico. Y el oro eléctrico. Entonces los alquimistas decían, por supuesto, que transmutaban los metales en oro. Ustedes también, una mala emoción, una mala sensación, tienen todo el poder para transformarlo en oro, ¿vale? Obviamente están asociados con una frecuencia determinada, porque todo es frecuencia, todo es vibración. Y de nuevo, en el chakra del medio, me gusta comentarlo, está representado por el planeta Venus, ese amor, ¿no? Y incluso su movimiento de retrogradación en esta tierra plana y hermosa tiene una relación directa con la espiral áurea, con el número dorado, con Fibonacci y el número dorado, el 1,61. Y que la Kundalini que nos cuentan, como sube la energía, también es una forma de hélice. Igual como se mueve
en ese doble helicoide, nuestro corazón y toda nuestra sangre, en esas turbulencias. O sea que si yo digo que todos sabemos las plantas, los seres crecen en función de Fibonacci, y yo miro que justamente el chakra asociado al corazón y al amor tiene una relación directa con el número dorado y con Fibonacci, está bueno tener en cuenta que el amor es gran parte de esta creación, enorme parte de esta creación. Ahora bien, adelante. No, ahí viene también nuestra responsabilidad, ¿no? Decíamos que esos vórtices energéticos o canales de conexión pues nos sirven para alcanzar mayores niveles vibratorios, desarrollar el amor y la compasión, y ya viene Ale a echarnos la bronca que no nos queda tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos pensamientos y sentimientos y justamente nuestra responsabilidad de que sean cada vez más elevados para el desarrollo nuestro y para el de la comunidad de la cual formamos parte y la que queremos crear. Esa es la gran responsabilidad que conlleva el conocimiento. Es como una vara, es una navaja que también nos puede ir perdiendo por el camino, pero que también nos va puliendo en esa alquimia. Me gusta entender cuando hablamos de la Kundalini y demás, cómo desde el chakra más bajo, la Kundalini, queremos que recorra un camino de 33 vértebras para alcanzar el Cristo, para alcanzar el pensamiento elevado. Por eso los profetas mueren todos o ascienden al cielo a sus 33 años, ¿no? No es una casualidad, es una simbología que nos explica justamente que el reino de Dios, si se quiere, está dentro de nosotros. Que todo eso que te quieren contar y que te lo disfrazan por cualquier lado buscando arriba de las nubes lo que yo ya he mirado y no está, está dentro de nosotros. Por eso entendemos justamente que nuestro objetivo principal es, por supuesto, controlar el pH. ¿Cómo lo hacemos? Alcanzando mayores niveles vibratorios, desarrollando el amor y la compasión, tener pensamientos y sentimientos elevados. ¿Por qué? Porque ya lo vimos recién, afecta directamente el potencial de hidrógeno, por lo tanto afecta directamente el microvoltaje de los fluidos en tu cuerpo. Entonces tenemos que encontrar nuestra identidad, básicamente. Totalmente. Volver a recuperar aquello que ya sabíamos, aquello que ya éramos. Pasa la lámina. Y a partir de ahí, bueno, estamos como luz intentando desarrollarnos y poder generar un campo magnético mucho mayor para que también nuestra frecuencia pues llegue a alcanzar otros lugares que hasta ahora capaz que están más Por eso acotados. está bueno mirarlos a ustedes y decirles, ¿no? Digo, está bien que hemos pasado cosas que a priori parecen negativas, está bien que parece que no nos dejan de pegar, pero realmente es responsabilidad de nosotros emitir la luz más potente que podamos, si lo quieren en otras palabras, la carga energética más favorable para nosotros, depende de nosotros. De hecho, human, me gusta entenderlo porque hue es la palabra en inglés que significa la rueda de tonos. Entonces el human somos los hombres que tenemos la capacidad de cambiar el color que emitimos. Por lo tanto, la frecuencia de la luz emitida. Y la relación sobre todo que hay con los colores de los chakras, con lo del arco iris, que en ciertas religiones fue el gran pacto, ¿no? Con el arco iris, pero están a la inversa, porque capaz que tenemos que mirar ese arco iris hacia nosotros y no ponerlo hacia afuera. Exactamente, lo muestra claramente el arco iris. El muladhara está afuera. ¿Querés ascender? Pues mira para adentro, busca dentro de tu interior. Como decía Tesla, aquellos falsos científicos que se habían vestido de púrpura, que es el color más elevado de nuestra espiritualidad. Exactamente. Entonces, reflexión. Bueno, las reflexiones que podemos hacer nosotros, junto con todos ustedes, es qué hemos venido a hacer acá. Si tenemos algún propósito, sin duda, a nuestro entender, estamos diseñados para relacionarnos y para colaborar en un entorno común. ¿Qué estamos ayudando a crear? ¿Qué comunidad queremos crear? También es importante saber, ¿no?, hacia dónde queremos avanzar. Y en esa alquimia interna para desarrollar una ética individual, como siempre decimos, para aportar entre todos una mejor moral social. Del yo al colectivo, y para eso se requiere mucha fuerza de voluntad. Voluntad que viene de vuelo, donde estaban los dioses, que siempre se ha asociado a la fe, que es una actitud activa, no es como la esperanza, que es mucho más pasiva, y uno de sus, bueno, la espada, el telema, que llamaban los gnósticos, es como esa herramienta que todos llevamos dentro, y el hacer, que es el hierro. Totalmente. El hierro que genera el magnetismo, porque el hierro en química es la Fe y la E. Y eso sí que depende de nosotros. Y esto tiene que ver también con ese conocimiento, ese autoconocimiento, si se quiere. Han escuchado hablar de la sombra, ¿no? Donde allí se radican aquellas cosas que nos avergüenzan, que no queremos mostrar, pero también las mejores cualidades del ser humano. Por eso es tan importante ese camino arquetípico de la unión de los opuestos, el hacer las paces entre el consciente y el inconsciente. Por eso me gusta la frase que dice, el tesoro que estás buscando está en la cueva que aún no te atreves a entrar. Porque cuesta mirarse hacia adentro. Siempre buscamos el ¿y qué ha hecho el otro? ¿Y qué podría haber hecho? ¿Y qué Fauci? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Obviamente estamos en una crisis identitaria absoluta hoy en día, desde que la Escuela de Frankfurt escribió sus líneas psicológicas que bajan a toda la sociedad, donde es una patología, decían esos eruditos,
el parecerte a tu familia, el tener una identidad con tu nación. Es decir, esos campos mórficos, elimínalos absolutamente. Los han destruido. Y todo es un constructo sociocultural donde la naturaleza ya ni la vas a buscar. O sea, fíjense, han creado un ateísmo. Primero pusieron a Dios fuera y después a Dios lo eliminamos. Entonces, ya no nos queda nada. Dios ha entendido cada uno como lo interprete, pero como esa inteligencia ordenadora de la cual estamos conectados. Sí, sí, pónganle el nombre que quieran. Acá estamos hablando de que esto del mono no venimos y del Big Bang menos. Entonces... Es que siempre hace lo mismo, nos genera una ficción. Primero con el DNI, del cual encima nosotros creemos que somos ese número, después nos han creado la ficción de creer que somos nuestro cuerpo y, no sé, en esas historias Vedas, ¿no? Hasta Krishna le dice a Arjuna cuando va a la guerra, no eres tu cuerpo no eres tu físico, cuerpo. si no vas a empezar a sufrir. La guerra no la puedes posponer más, va a venir en algún momento. Totalmente. No sé cómo vamos de tiempo, pero ya estamos por terminar. Alejandro, ya acabamos. Es importantísimo, repito, la responsabilidad es nuestra y no hay excusa posible, no importa lo que pase en el entorno. Dentro de nosotros mandamos nosotros y somos soberanos. Así que con Jordi hemos decidido elegir una carta cada uno. Exacto. Yo en mi caso me gusta mucho la templanza, que es la número 14 del tarot, como ese conocimiento antiguo que había de uno mismo. Ahí podemos ver esas dos copas, vertiéndolas unas a otras, el agua, por eso la charla del agua, con todo lo que hemos explicado, donde el equilibrio, la moderación y la paciencia es el autocontrol. Vemos cómo está paseando también por las aguas, quiere llegar a una corona de un rey, que es el mismo, y se relaciona con la armonía, la capacidad sobre todo de controlar nuestras emociones. De ese que decían ayer, pensar antes de actuar o de escribir antes de decir. Exactamente, templanza. Yo decidí elegir el Rey de Copas, es un arcano menor, pero también es un arcano importante. El Rey de Copas sugiere un control total sobre las emociones, un equilibrio que permite ver cualquier situación con claridad, posibilitando la toma de decisiones acertadas. En la carta vemos a un rey sentado en su trono, soberano, él sabe quién es. En medio del mar, el agua está revuelta, pero él sigue tranquilo. El pez en su collar indica la compasión, creatividad y espiritualidad, lo que representa el equilibrio entre el consciente y el inconsciente. Detrás de él, los peces saltan, hay pandemias, hay guerras, hay mierda. Él está tranquilo, él tiene su copa en la mano y no derrama una gota de fluidos. Él tiene su cuerpo de emociones bajo control. Eso es lo que invitamos a todos a que trabajemos en ello. El rey no reprime sus emociones e impulsos inconscientes, ya que ha aprendido a aceptarlos y a enfrentarlos de forma madura y equilibrada. Y para finalizar... Quisimos traer a uno de los dioses del cual se habla a veces, que es Kairos, más allá de que en ese gran panteón del que tenían los antiguos de dioses, justamente son cualidades internas que todos tenemos. O sea, no es que esté Marte fuera o Venus fuera, también son aspectos que nosotros tenemos que desarrollar. Y Kairos pues, venía a ser el hijo más joven de Zeus, que tenía unas alas, igual que Hermes en los pies, aquí podemos ver la imagen, que rondaba por la eternidad, con una navaja afilada en la mano y una balanza desequilibrada, porque cuando aparecía no era su mejor virtud, la liaba un poquito, igual que nosotros cuando vamos a casa de nuestra familia, de nuestros amigos y decimos, oye, que los virus estos que nos quieren vender no son tan y como nos cuentan. Entonces, de alguna forma, él tiene una naturaleza cualitativa y no tanto cuantitativa, como sería el tiempo que corre de Cronos, que ya se ha acabado el nuestro. Ya vamos. Ahí en ese reloj de arena lo indica. Entonces, no es tanto el número, que sería la cantidad, sino la calidad que podemos desprender de todos nosotros. Porque sabemos que al final, cuando tú mueves energía, la masa va a ir hacia la misma. Entonces hay que marcar un poquito el camino. Es interesante porque muchas veces en estos temas uno puede entender que la mayoría de la gente no me escucha, son muchos más los dormidos que los despiertos, lo que quieras poner. Aquí es la clave. Nosotros buscamos la calidad, no la cantidad. Destilar y ser el elixir tiene esa consecuencia, dejar mucho atrás. Así que está bueno interpretarlo. El Kairos representa, como creo yo, puede representar para muchos este religare. Este es el Kairos también, porque vino a desmadrarla toda. Aquí la balanza no está en equilibrio, estamos moviéndolo mucho. Entonces él representa la oportunidad, la ocasión, el momento adecuado. Y en una estatua que él tenía por allí... Bueno, dilo tú. En el estadio de Olimpia, no era en cualquier lugar. Por allí. Donde se hacían las Olimpiadas. Allí aparecía la figura que representa la oportunidad y dice por ahí, ¿por qué vas de puntillas? Porque voy corriendo por la eternidad, contestaba. ¿Y por qué portas una navaja? Como advertencia para los hombres. ¿Y por qué el artista te esculpió? Por tu bien, forastero. Y me colocó en la entrada como lección. Depende de nosotros. Gracias.